Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de aritmética, como ya saben, pero el tema que vamos a llevar hoy día es importante. Por favor, quiero que ustedes presten bastante atención en este tema porque ustedes van a llevar incluso algunos que van a estudiar tal vez ingeniería, qué sé yo, o algo una carrera que tenga que ver con números, de ciencia, ¿no? Ingeniería, más que nada. Entonces en la universidad van a llevar este tema de acá, logaritmos. No lo van a llevar con logaritmos, pero lo van a llevar con otros temas, pero donde va a entrar este tema de acá de logaritmos. Para ello ustedes necesitan entender bien qué son los logaritmos, cómo trabajan los logaritmos. Ya chicos, es importante entonces ustedes que presten atención para que puedan entender bien y responder, pues. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Miren por acá, voy a indicar aquí desde lo básico vamos a empezar, pero necesito que presten atención, ¿ya? No sé, creo, yo sé que todos ustedes se acuerdan, este, digamos, ¿no? Cuando yo tengo un ejemplo, miren, cuando yo tengo 2 elevado a 2 al cubo, por ejemplo, multiplicado por 2 a la quinta. Ustedes saben que esto es una multiplicación de bases iguales. ¿Qué pasa con sus exponentes? En leyes potenciales hicimos. Ah, profesor, fácil, pues se pone la misma base y los exponentes se suman. 5 más 3, 8. ¿No es cierto? De esa forma se resuelve. Profe, pero ¿qué pasa si yo tengo al revés, una no multiplicación, una división? Pero de las mismas bases. Acuérdense que estamos trabajando con las mismas bases. Los mismos números, mira, pero es una división. Profe, cuando es una división, se pone la misma base y los exponentes que pasaban se restaban, ¿sí o no? 5 menos 3, A es igual a 2. Listo, de esa forma se resuelve, ¿sí o no? Leyes exponenciales. Multiplicación de bases iguales y división de bases iguales. Es un ejemplo, puede ser cualquier número acá, ¿no? Puede ser 3 3 4 4 5 5 6 7, ¿no es cierto? Eso varía. Entonces, profesor, ¿para qué me explica eso? ¿Por qué les explico esto? Porque esto tiene que ver con logaritmos. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así tiene que ver con logaritmos? Permítanme un ratitito y les hago un ejemplo. Un ratito. Ya, entonces listo. Vamos acá a hacer este, la definición. Ya es importante saber la definición. Vamos a partir de acá. Ustedes saben que 2 al cubo es igual a 8, ¿sí o no? Claro, pues porque 2 elevado al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos aprendido ya en aritmética, hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, quiero hallar cuánto me vale la base, porque ustedes saben que esta es la base, este es la potencia y este es el exponente, ¿no es cierto? Esta es la potencia, la base y el exponente. Entonces, si yo quiero hallar cuánto me vale, por ejemplo, la base, por ejemplo, mira, voy a tomar de ejemplo esto de aquí. Imagínate que yo no conozco este 2, si no sería así. X al cubo es igual a 8. Si yo quiero saber cuánto me vale X, ¿qué es lo que hago? Ah, profe, vamos a dejarlo solo y él tiene que pasar a raíz, ¿sí o no? Entonces, en este paso, cuando yo quiero hallar la base, porque acuérdense que esto es la base, potencia y exponente. Si yo quiero hallar la base, fácil, voy a utilizar la radicación. ¿Por qué? Porque este 3 va a ir al otro lado como raíz cúbica, ¿sí o no? Entonces ahí voy a tener yo que me va a quedar simplemente x solito y este 3 pasó como raíz cúbica de 8. ¿Y cuánto es eso, chicos? Estoy aquí, porfa, y acá yo digo, ¿no? X es igual a, vamos acá nomás, x es igual a ¿cuánto? Raíz cúbica de 8 es 2. Entonces x me vale 2. Y es cierto, mírame. Nosotros queríamos calcular la base, ¿cuánto era? Y sale 2. Entonces, para este primer caso, se utiliza ¿qué cosa? Se utiliza la radicación. Radicación. Cuando queremos hallar ¿qué cosa? La base. Esta acá, la base. Si yo quiero hallar la base, vamos a utilizar la radicación. Profe, si yo quiero hallar la potencia, eso también ustedes saben, ¿no es cierto? Esto de aquí lo saben ustedes. Este de acá también lo saben. Si yo quiero calcular cuánto vale, por ejemplo, yo no sé cuánto me vale acá 8. No sé, o sea, me va a quedar así, ¿no? Voy a bajarlo acá abajo, miren. Vamos a poner acá, sería 2 al cubo es igual
Ahora yo ya no conozco el 8, sino va a ser x acá ahora. Yo quiero saber cuánto me vale x, en este caso la potencia, ¿no? ¿Cómo calculamos eso? Fácil. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿qué cosa es? Simplemente operamos esto como potenciación. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, profe. Y listo. Ya está. Entonces, ¿qué hemos utilizado en este caso? Se utiliza la potencia. Potencia, ¿no es cierto? Mira, estamos haciendo en orden. Para calcular la base, profe, utilizamos la radicación. Para calcular la potencia, profe, simplemente operamos el exponente y salió. Pero ahora, si yo quiero calcular el exponente, ¿cómo resuelvo? O sea, más o menos me va a quedar así, ¿no? Más o menos esto me va a quedar así. Si yo quiero hallar el exponente, sería 2 a la x ahora. A es igual a 8. ¿Qué medio utilizo yo para poder calcular x ahora? Profe, si lo paso como raíz y utilizo el radicando, va a quedar raíz x de 8. Tampoco no puedo solucionarlo. Profe, si opero con el segundo caso, con la potencia, haya 2 a la x, tampoco se puede resolver. Entonces, ahí es donde entra aquí el logaritmo. Cuando yo quiero hallar la potencia, perdón, el exponente, ahí es donde yo voy a utilizar ¿a quién? Al logaritmo. Entonces, aquí diríamos, no. Aquí yo diría, para yo poder resolver este valor, el exponente, diría, acá utilizamos así, el logaritmo. ¿Cómo, profe? Allá, el logaritmo en base 2, ¿de quién? De 8, va a ser igual a ¿quién? A x. Ahí está. De esta forma se transformó, mira, logaritmos. Ahora, profe, ¿pero cómo se resuelve eso? Entonces, yo lo voy a resolver acá rapidito, pero voy a hacer más ejemplos para que ustedes entiendan cómo funciona el logaritmo. Entonces, por propiedad, yo voy a hacerlo rapidito, ¿no? Un ratito voy a ver si le da la cámara. A ver, lo voy a hacer al costadito. Miren, ¿cómo se resuelve eso, profe? Fácil. Este logaritmo de 8 en base 2, así lee, logaritmo de 8 en base 2, se resuelve de esta forma. Hago el logaritmo, pero este 8 es lo mismo que yo diga un 2 al cubo. En base 2 es igual a x. Por propiedad, estoy transformando por propiedad. Este 3 va a pasar al otro lado aquí, multiplicando. Eso se llama la regla del sombrerito. Pero eso yo lo hago rápido. Simplemente para explicarle que realmente x me va a salir el valor. Pero más allá yo le voy a explicar de qué manera se aplican estas propiedades. Entonces, para esto de 3 va a pasar por acá por propiedad, que lo voy a indicar luego, y me va a quedar simplemente el logaritmo de 2 en base 2 es igual a x. Y por propiedad de logaritmos, este y este se van a ir. Y al final solo me va a quedar ¿quién? 3 es igual a x. Y no es cierto que x en este caso, ¿cuánto valía? 3. ¿Ves? Ahí está el resultado. Entonces, de esa forma se trabaja el logaritmo. Entonces, ¿no? Los matemáticos antiguamente ya tenían la solución. Cuando querían hallar, por ejemplo, ¿no? Cuando querían hallar la base, pues ya podían hallar con la radicación. Si querían hallar la potencia, o sea, el resultado, simplemente operaban en los exponentes y les salía. Pero había un problema, ¿no? Había un problema que, ¿cómo calcular el exponente? Carambas, ahí ya pues hubo un problema, ¿no? Que ya no podía utilizar ninguno de los dos, entonces un matemático dijo, ¿no? Vamos a utilizar este método, que en ese caso, en ese entonces él lo inventó, ¿no? Para poder darle forma a esto de logaritmos. Entonces ahí apareció el logaritmo para poder resolver el exponente en ese caso. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ejemplos al otro lado para que ustedes entiendan mucho mejor. ¿Ya? Listo. Permítanme un ratito, chicos. A ver, seguimos, miren. Entonces dicen acá, miren, dice si tenemos un número cualquiera, miren acá, un número cualquiera a, como está como base, elevado a un exponente y, el resultado me da x, dice. Entonces, ¿cómo yo esto lo transformo? Dice, ¿cómo yo lo opero? Entonces va a ser así, si yo quiero, y ustedes ya saben que necesito hallar cuánto vale y. Aquí, mira, y. Y y viene a ser un exponente. Acuérdense que para hallar el exponente,
tienen que, se necesita utilizar el logaritmo, les acabo de decir, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces tiene que aparecer el logaritmo. Claro, ¿qué hacemos? Fácil, le vamos a agregar el logaritmo. Entonces va a ser esto, ¿no? Este de aquí va a ser el logaritmo en base a de, o sea, de x, ¿no es cierto? Así sería. Logaritmo de x en base a me va a dar igual al exponente. Ahí está, mira. Logaritmo de x en base a me da igual a y. Y acá apareció. Profe, no entiendo todavía eso. Ah, ya, acá les explico. Mire, lo que les acabo de decir sería así. Entonces acá tengo, mira, 5 al cubo, no es cierto que es igual a 125, pero yo, ¿cómo lo puedo llevar esto a un logaritmo? Expresarlo en logaritmos. Fácil. Lo que vamos a hacer, logaritmos, vamos a aumentar logaritmos, ¿de quién? Logaritmos de 125, el que está acá, de 125, ¿en qué base? En base 5. ¿Es igual a cuánto? Al exponente, que en este caso es 3. ¿Se dan cuenta cómo lo hice? Vamos acá en el siguiente. De la misma forma. Acá no tiene logaritmos. Entonces vamos a aumentar el logaritmo. Sería logaritmo ¿de quién? Del resultado, ¿no? De la potencia. En este caso de 100. ¿En qué base? En base 10 ahora. Cuando es base 10, acá lo voy a poner yo por ahora. Pero en realidad cuando es en base 10 no se pone la base. Entonces lo que voy a hacer es simplemente obviar. Y cuando ustedes ven un logaritmo y no hay una base, quiere decir que está en base 10. ¿Ya? Acuérdense. Entonces decimos, logaritmo de 100 en base 10 va a ser igual a ¿quién? Al exponente. O sea, igual a ¿quién? A 2. Es cierto, logaritmo de 100 es igual a 2. ¿Ya? Listo, acá abajo. Profe, pero ahí está el logaritmo. Allá, ahora vamos a hacer el invertido. ¿Cómo lo llevo? Si está en logaritmo, ¿cómo lo llevo a una potencia normal a esto de aquí? ¿Cómo lo llevo? El orden sería así. Primero agarro la base, y lo elevo ¿a quién? A su a este valor que está acá. En este caso al exponente, que en este caso es 3. 4 al cubo es igual a, por ahí ahora, 64. ¿Se dan cuenta? Miren cómo es, trabaja así, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Va y regresa, ¿no? Acá igualito. Profe, entonces acá ¿cómo sería? Yo le dije, cuando no hay nada acá abajo, quiere decir que está en base 10, ¿sí o no? ¿No? Entonces decimos acá. Entonces, ¿esto cómo se representa con exponentes? Como este de aquí sería, este 10 de base va de ida al cubo, profe. Esto va a ser igual ¿a quién? Regresa a 1000. La forma como se está pues, moviendo los números es importante que lo aprendan, porque cuando aprendamos las propiedades de los logaritmos, se va a explicar con esto, chicos, con esto se va a explicar y necesito que entiendan. ¿Está claro? Entonces vamos a hacer acá un ejemplo chiquitito. Voy a ver si se ve ya, un ratito, por favor. Aquí, sí se ve. Miren acá, un ejemplo chiquito. Vamos con el ejemplo número 5, pues ya estamos haciendo ejemplos ya. 5. Si a mí me piden calcular logaritmo de 4 en base 2, ¿cuánto será? Algo simple. Entonces yo por propiedad, utilizando la propiedad, yo esto voy a decir que es, profe, es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado, como dice acá, ¿no? Este 4 elevado al cubo me tiene que dar 64. Acá también 2 elevado, acá no, así, ¿no? 2 elevado con un número me da igual a 4. 2 elevado a qué número me da igual a 4. ¿A 2 sí o no? Entonces aquí yo digo de frente, x, ¿cuánto tiene que ser? 2. Entonces el logaritmo de 4 en base 2 es igual a 2. De frente. ¿Se entendió? Listo. Entonces acá vamos a ponerlo de frente, ¿no? Logaritmo de 4 en base 2, esto es igual a 2, porque 2 al cuadrado, 4. Listo. Ya chicos, de esa forma se trabaja. Listo, entonces vamos con las propiedades de los logaritmos, ¿está bien? Entonces luego voy a hacer más ejemplos para que ustedes puedan resolver los problemas que vamos a hacer. ¿Ya? Propiedades de los logaritmos. Un ratito, voy a acomodar la cámara, ¿ya chicos? Listo chicos, miren acá. Entonces acá me dicen a mí
vamos a aprendernos las propiedades de los logaritmos, cómo serán, cómo funcionan las propiedades, ¿no es cierto? Entonces, todas estas propiedades que les acabo de poner acá, todo eso se demuestra con leyes exponenciales. Entonces, a inicio de clases, que yo trabajé con todos ustedes, principios de exponenciales, o sea, lo principal que ustedes necesitan saber, las leyes exponenciales. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo voy a utilizar eso? Es fácil lo que vamos a hacer. Miren entonces, vamos a empezar por logaritmo de un producto. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si yo tengo dos números que se están multiplicando, si yo quiero hallar el logaritmo de esos dos números que se están multiplicando, ¿cómo será su desarrollo? Entonces es recontra fácil. Lo que vamos a hacer es simplemente esto, ¿no? Mire, logaritmo, dice logaritmo de un número multiplicado por otro en base 4, en base A. ¿Cómo será eso? La base van a ser igual, logaritmo de base A, pero ¿de quién en este caso? De m. Vamos a utilizar el signo más logaritmo de n en base A. Entonces, si dan cuenta, acá se están multiplicando. Entonces, yo esto de acá lo puedo separar mediante una suma. Cuando hay una multiplicación, esto se puede separar. ¿Y cómo se separa? Ahí va a ser logaritmo de m en base a más logaritmo de n en base a. Acá está. De esa forma. ¿Y de dónde salió esto? Esto salió, mira, acá lo voy a hacer. No es cierto que yo le decía, si yo tengo una base a multiplicado por otra base a y esto es m y esto es n, no es cierto que cuando tienen la multiplicación de bases iguales, se pone la misma base y los exponentes se suman, ¿sí o no? O sea, me va a quedar m más n. Entonces, de esta propiedad me sale lo que es la propiedad del logaritmo de acá también. Eso se demuestra, ¿ya? Entonces, esto más adelante vamos a demostrar todo eso para que ustedes sepan cómo se demuestra pues eso, ¿ya? Por lo pronto, necesito simplemente que ustedes se aprendan. Porque si yo me pongo a demostrar ahorita, cada uno de ustedes tal vez muchos de ustedes van a salir corriendo porque no les va a gustar cómo se demuestra. Entonces, lo que quiero ahora es simplemente que se aprendan las propiedades. En este caso, ¿no? Si yo tengo la multiplicación de dos números en base A, entonces lo que van a hacer ustedes simplemente es separarlos. Cuando es multiplicación, se separa con una suma. Profe, en el logaritmo de un cociente, o sea, de una división, ya, en una división se van a restar, pues. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un número cualquiera elevado a la m, dividido entre el mismo número, pero en un exponente n, ¿no es cierto que su desarrollo sería la división de bases iguales, exponentes se restan? ¿No es cierto? Entonces de aquí también sale la siguiente propiedad. Profe, fácil entonces, pues. Entonces aquí va a ser logaritmo, lo separamos, ¿no? Para cada uno, de m en base a menos logaritmo de n en base a. Entonces es la siguiente propiedad. La siguiente propiedad. ¿Ya? Listo. Y esta de acá es una que es lo que les va a ayudar a ustedes a resolver muchos problemas. La número 3. Logaritmo de una potencia. Su nombre lo dice, de una potencia. O sea, miren, un ratito, chicos. Ya listo. Entonces me van a decir acá, logaritmo de un número en base a elevado a p. ¿Cómo se resuelve eso? Lo que hice allá en el ejemplo. Simplemente hago logaritmo del mismo, en ese mismo a, pero esta potencia p que está como exponente, yo les dije, va a irse como un sombrerito, la regla de sombrerito, que se va a sacar el sombrerito, se va a un costado, multiplicando por p aquí. Y el exponente ya no está acá, mira, ya se convirtió en una multiplicación. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que yo hice en el problema anterior. Cuando yo tenía, ¿se acuerdan? Cuando yo tenía, acá va a ser chiquitito, logaritmo, cuando yo tenía el logaritmo de 3 en base 3 al cuadrado, digamos, este 2 pasa, como está como potencia, acá no, estaba como potencia, ¿cómo pasa al otro lado? Dice, multiplicando. Entonces esto va a quedar así. Vas a multiplicar 2 logaritmo de 3 en base 3. Entonces, como esto sí se puede resolver, profe, se van.
Pero si llegara el caso de acá, por ejemplo, acá me sale 4. Y es un caso que estoy haciendo, ¿ah? Logaritmo de 4 al cuadrado en base 3. Ya, pues simplemente va a quedar el 2 pasa al otro lado, logaritmo de 4 en base 3. Queda, entonces lo dejaríamos ahí nada más. Ya, eso lo dejaríamos ahí nada más. Claro que esto de acá también se puede descomponer como potencia y sigue pasando al otro lado, ¿no es cierto? Pero lo dejamos ahí, ya más adelante vamos a entender eso de ahí. ¿Ya? Listo. Eso quedaría así entonces, ¿ya chicos? Entonces como yo le dije hace rato, acá va a ser 3. Profe, acá también va a ser 3. Y logaritmo de 3 en base a 3, esto es 1. Se van y me queda 1. Y 2 por 1 es 2. Listo. Eso era el ejemplo que hice hace un momento. Listo chicos. Vamos ahora con problemas aquí. Nos dicen hallar el resultado de cada uno de ellos. Tenemos el número 1. Tenemos el número, me dicen logaritmo de 2187 en base 3. ¿Cuánto será? Entonces ahí sería, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto, profesor? Fácil. Lo que vamos a hacer es aplicar esta propiedad del sombrerito. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil, mire. Logaritmo, pero todo 2187 es lo mismo que yo diga 3 elevado a la 7, a la séptima. Pero en base 3, ¿sí o no? En base 3. Ahora, miren, como está como exponente, ¿no es cierto que puedo aplicar esto de aquí? El exponente siempre, cuando hay un logaritmo, el exponente pasa a multiplicar al lado izquierdo. Entonces, esto de aquí me quedaría así, ¿no? Profe, esto es igual entonces a 7, porque este de aquí pasa al otro lado. Sería 7 logaritmo de 3 en base 3. Cuando tú tienes un número, un logaritmo de un número entre la base también en ese mismo número, este valor me va a salir 1. Acuérdense, me va a salir 1. Entonces, aquí yo voy a tener el logaritmo, bueno, mejor de frente, ¿no? Como ya resolvimos todo eso, el logaritmo se fue, simplemente me queda aquí el valor de 7. Entonces, el logaritmo de 2187 en base 3 es igual a 7. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 elevado a la 7 me va a dar 2187. De esa forma se trabaja con logaritmos. Vamos en el siguiente. Logaritmo de 4 en base 16. Ya. ¿Cómo haríamos esto? De la misma forma, chicos. Lo que vamos a hacer ahí es simple. Lo que vamos a hacer ahí es esto, miren. No es cierto que este 4 yo lo puedo descomponer y puedo decir así, ¿no? Logaritmo, en vez de poner 4 voy a poner 2 al cuadrado, ¿sí o no? Y este 16, en vez de poner 16 yo puedo poner como un 2 a la cuarta. ¿Está claro? Miren, 2 a la cuarta. Entonces, profesor, ¿cómo se opera eso? Logaritmo de 2 al cuadrado en base 2 a la cuarta. ¿Cómo hacemos eso? Lo que ustedes siempre tienen que tratar de hacer en este tipo de problemas es que estos números sean iguales. Logaritmo de 3 en base 3, así de simple. Esto tienen que ser iguales. Ustedes tienen que buscar y hacer que sean iguales. Por ejemplo, acá yo hice, ¿no? Logaritmo de 2 en base 2, pero cada uno de ellos es elevado a un 2, esto es elevado a un 4. No importa, lo que le importa a ustedes es que este de aquí, la base y la potencia sean iguales. O sea, 2, 2. ¿Ya? Listo. Entonces, miren acá. Yo dije cuando este de aquí, cuando el exponente está como potencia, cuando está con potencia, ¿qué hacemos con la potencia? Con el exponente, perdón. ¿Qué hacemos con el exponente? ¿A dónde lo mandamos? Al otro lado, ¿sí o no? Entonces me va a quedar simplemente 2 logaritmo de 2. ¿En base cuánto? En base 2 a la cuarta. Pero este 4 que está abajo va a pasar igualito. Como él pasó, él también igualito se va a ir al otro lado. Pero como ya no va a ir multiplicando, sino como está abajo, va a ir dividiendo. Entonces sería sobre 4. Pero acá nos quedó el base 2. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Este 2 pasó arriba y este 4 pasó abajo. Y simplemente me quedó 2 y 2 acá. Y ustedes ya les dije, ¿no? Cuando tienes logaritmo de un número en base a ese mismo número, esto de aquí se convierte en 1. Y 1 por 2 a la sobre 4, simplemente es este de aquí. Entonces al final simplemente me va a quedar este de acá.
2 sobre 4, que viene a ser igual a un medio. Y listo. Y eso sería la respuesta. Así de fácil. ¿Ya? Listo. Acuérdense que acá arriba también este 7 se pasó al otro lado, ¿sí o no? ¿No? Pasó al otro lado. Acá está, ve. Pasó al otro lado. Multiplicando. Listo. Vamos acá abajo ahora. Vamos a aplicar la propiedad. Vamos a aplicar una propiedad ahí. Profe, ¿qué propiedad aplico ahí ahora? Lo que van a aplicar ustedes es esta propiedad, porque hay un menos, creo. ¿No es cierto? Hay un menos ahí. ¿Cómo, profe? Fácil. ¿Qué me dice la propiedad? Miren ahí. La propiedad me dice si yo tengo logaritmo de una base, del logaritmo de m en base a menos logaritmo de n en esa misma base a, dice yo lo puedo llevar a esta forma, ¿sí o no? O si tengo esta forma, lo puedo llevar a esta forma, viceversa. En este caso, a mí me conviene llevar de lo que ya está restándose, llevarlo a esta forma de acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, ¿ah? Obvio que va a ser un logaritmo. ¿Logaritmo de quién? Miren acá. El primero, que en este caso es 6, ¿no es cierto? ¿Y cuál será la base? ¿Quién será A aquí? Miren, ¿ah? Aquí es M vale 6, la base va a ser 10. Porque vale A. Mira, cuando no está, acuérdense, cuando no está la base, no hay nada, quiere decir que ahí está el número 10. Acá también está el número 10, mira, ve. Y en este caso n viene a ser este de acá. Entonces al final me va a quedar logaritmo de, ¿cómo se lleva todo esto? De m entre n. M entre n, o sea, de 6 entre todo l. Sería así, ¿no? Logaritmo de 6 entre todo l. Entre 2 tercios, ¿no es cierto? Pero este 3 va a pasar a multiplicar allá arriba. Ustedes son unos cracks ya. Esto de acá ya es álgebra, algebraico ya. Me va a quedar así. Esto al operar 6 entre todo él, me sale todo esto de aquí. ¿En qué base? En base 10. Cuando está en base 10 no se pone nada. Cuando está en base 10 no se pone nada. Simplemente lo dejo así. Sobre logaritmo de 3. ¿Qué hago ahí, profe, ahora? Fácil, acá tú puedes operar, simplificar, no hay problema, puedes hacerlo. Acá digo, ¿no? 6 entre 2, ¿cuánto será? 6 entre 2, 3. Y 3 por 3, 3 al cuadrado. Entonces me va a quedar logaritmo de 3 al cuadrado sobre logaritmo de 3. Profe, pero acá hay una potencia. Usted me dijo si esta potencia lo puedo pasar al otro lado. Cuando hay una potencia siempre se pasa al otro lado, dije, por esta propiedad de aquí. Ah, entonces lo bajamos. Pues. Esta potencia de aquí, voy a indicarlo de rojito. Este de aquí pasa acá. Entonces sería así, ¿no? Esto viene acá, 2 por logaritmo de 3 sobre logaritmo de 3. Listo, así quedaría. Esto pasa acá, me queda esto 2 nada más. Pero fíjate, tenemos ahí logaritmo de 3 entre logaritmo de 3. Un número dividido entre el mismo número me sale 1. Listo, profe, se van, y me queda simplemente el 2. 2 por 1, 2. El resultado entonces me va a quedar igual a 2. Así de fácil aplicando la propiedad. ¿Ya? A ver, chicos, voy a mover un poquito la cámara para que puedan ver la parte de abajo. Creo que no se ha visto, ¿ya? Ya. Listo, lo que les decía acá, ¿no? Este 2 pasa a multiplicar acá y me queda simplemente el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 3. Acá está. Ellos se van a ir porque son los mismos y simplemente me queda el 2. Entonces todo esto de aquí quedó igual a 2. Nada más, chicos. Así de fácil. Entonces vamos a seguir haciendo problemas de logaritmos más adelante. Todavía tenemos unas 2 clases más de logaritmos para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería todo, chicos, y ya les voy a dejar una práctica para que ustedes puedan resolver y vayan practicando lo básico, al menos de logaritmos. Por ahora solo es lo básico, ¿ya, chicos? Bueno, chicos, eso sería todo ahora sí, chicos, ya nos vemos la próxima clase. Chao, chao.